unos cuantos años después de la muerte de su esposo, Margaret Nyman se sorprendía de los momentos que le traían recuerdos. Aún en la iglesia, si estoy fijándome en el brazo del hombre frente a mí, porque tenía un anillo de matrimonio que se parecía al que mi esposo usaba. Cuando colocó su brazo en el hombro de su esposa, yo tuve que contener mis lágrimas. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 9 de julio de 2024. Estoy muy agradecida de tener con nosotras en el estudio esta semana a Margaret Nyman, quien ha escrito un libro muy práctico para dar ánimo y ministrar a viudas, titulado Hope for an Aching Heart, Esperanza para un corazón dolido. Es una serie de devocionales, son cortas y fáciles de leer. Hay muchas historias y Margaret, tú compartiste mucho de tu trayectoria personal. Y es algo maravilloso ver cómo en nuestras vidas el Señor permite que atravesemos por situaciones no solo para nuestra santificación personal, sino para que también podamos ser de bendición para los demás. Y te he visto en esta trayectoria. Leí tu blog durante los 42 días que Nate estuvo enfermo con cáncer de páncreas. Tu blog se llama Getting Through This y está solamente disponible en inglés. En español sería como Atravesando esto. Y en ese tiempo no solo observé cómo atravesaste eso con la gracia de Dios, sino cómo has continuado haciéndolo con gracia. Y ahora ministras esa gracia a otras personas. Y no es de esto de lo que el apóstol Pablo nos habla en 2 Corintios capítulo 1. Dios nos consuela con su consuelo, para que a su vez nosotras podamos consolar con el mismo consuelo que de Él hemos recibido. Así que gracias por caminar por este trayecto, no solo porque tuviste que hacerlo, sino porque lo hiciste de manera que fuera útil para la vida de los demás. Y bienvenida a Viva Nuestros Corazones. Muchas gracias. El título de tu libro es Esperanza para un corazón dolido y está disponible solamente en inglés, Hope for an Aching Heart. Dios tiene un gran corazón para las viudas y Él dice que la verdadera religión es que cuidemos de los huérfanos y de las viudas. Ese es el reflejo del corazón de Dios para las viudas y los huérfanos. Y al inicio de esta serie dijiste algo, Margaret, algo a lo que yo quisiera que regresáramos un poco más durante los próximos programas. Tú hablaste de cómo Dios está en los detalles y cómo Él se encontró contigo en su providencia, su gracia y su ayuda, aun cuando tú misma no sabías exactamente qué era lo que necesitabas. Él sí lo sabía. Y quiero hablar de algunos de los detalles que sucedieron después de que perdiste a tu compañero. El funeral pasó y ahora estás caminando hacia esta nueva etapa de la vida. Hablemos acerca de algunas de las luchas y desafíos y cómo Dios se ha encontrado ahí contigo. Yo sé que uno se debe poner en tu lugar. Durante 40 años tú fuiste esposa, la esposa de Nate Nyman, y ahora tienes esta nueva etiqueta. Eres viuda. Háblanos de ese cambio de identidad y un poco del proceso por el medio del cual atravesaste. Bueno, nadie tiene como meta llegar a ser una viuda. Todas vemos eso como algo muy negativo. Yo pienso en historias como la pobre viuda Smith al final de la calle. Mira aquí, llévale estas galletitas. Ella no tiene vida. Ve y ayúdala. Viuda es una palabra negativa. Ninguna de nosotras queremos que nos etiqueten así. Pero esto es lo que hemos llegado a hacer. Como dijiste, Dios nos habla de las necesidades de las viudas con un corazón tierno. Y esa es la parte buena que debemos de recordar. Ser viuda. Yo creo que nos toma un tiempo el poder asimilar ese título. No es tampoco que necesariamente tenga que ser un título permanente. Escribí en mi blog y hablé de cómo nosotras nos volvemos en viudas, pero como no podremos asimilar bien esa idea a menos que nos tomemos tiempo para entender cómo esto va a cambiar nuestras vidas. Así que, personalmente, el haber estado casada durante unos días antes de cumplir nuestros 40 años de matrimonio
pues nos conocimos teniendo aún 20 años. Éramos muy jóvenes cuando nos casamos y crecimos juntos. Tuvimos nuestros 7 hijos. Hay mucha historia que contar. Inmediatamente no supe cómo actuar como una mujer soltera de nuevo, y eso es lo que he vuelto a hacer. Es muy diferente al tipo de soltería de una persona que no ha tenido un cónyuge. Por lo menos en mi caso fue tan rápido y al final una situación matrimonial que llegó a ser tan cómoda. Los matrimonios mayores son fáciles de llevar. Ya se han trabajado las asperezas y dejas de desear quererlo cambiar. Y luego, cuando te lo arrebatan, tú piensas, ¿de verdad? ¿Ahora estoy de mi cuenta? ¿Cómo voy a hacer todo lo que él hizo en nuestra relación? Por ejemplo, si estás casada con un hombre que es habilidoso arreglando las cosas en la casa, si algo sucede, ¿qué haces? Estás paralizada. Yo recuerdo estar paralizada en medio de una habitación sin saber si debía subir o bajar, si ir a la derecha o a la izquierda, en mi propia casa. Las viudas se confunden. Nos confundimos con relación a cosas. Nosotras no sabemos cuál es el próximo paso a dar en esos momentos. Sí, ve, cambia la cama y lava la ropa, las sábanas, cualquiera de estas cosas estaría perfecto. Pero te quedas paralizada porque estás turbada y no sabes qué es lo próximo que debes hacer. Ese tipo de dislocación es la que sientes cuando has estado casada todos esos años y ahora estás sola. El matrimonio tiene la intención de que 2 personas se unan de tal manera como si fueran uno. Y por eso es que yo pienso que los polos opuestos se atraen. Yo pienso que Dios lo hizo así con un propósito. El matrimonio se hace difícil algunas veces con 2 personas diferentes, pero son 2 mitades de una unidad. Están mejor si están unidos que si están separados. Y ahora la otra mitad ya no está. Sí, estás acostumbrado a eso. Es como si fueras esposa por mitad y te quedas coja sin la otra parte. Así que, en el caso de Nate, él no era muy práctico dentro de la casa, pero sí se ocupaba del seguro, pagar las facturas, toda la planificación de la compra del carro y todas esas cosas difíciles para mí porque yo no soy una persona de números. Yo cuidé del hogar, de que las cosas fueran como debían en la cocina y las cosas de los niños. Le decía, ok, hay un juego de béisbol esta noche, limpia tu calendario y luego vamos a la ceremonia de premiación. Yo era la que administraba todo lo que pasaba debajo de nuestro techo. Él de todo lo que sucedía afuera. Así lo hacíamos y nos sentíamos bien con ese estilo. Todo estaba claro sobre lo que cada uno debía de hacer. Y él desaparece. Y entonces, ¿qué hago yo con todo esto? Yo sabía que no era buena con los números. Yo sabía que no podía llenar un formulario de impuestos. Ay, era una montaña que yo no podía escalar. Y había varias de esas cosas. Así es que, ¿qué podía yo hacer? Bueno, las instrucciones de Dios son, busca a alguien que te pueda ayudar. Tengo otras personas que pueden ayudarte. Dile sí a alguna de ellas. Así que tuviste que tomar la iniciativa y pedir ayuda en algún momento. Las personas me preguntaban, ¿cómo te puedo ser de ayuda? Muchas personas me decían, si necesitas algo, llama. Una viuda debe de estar dispuesta a decir, yo necesito ayuda para llenar mi planilla de impuestos. ¿Y fue difícil eso para ti? Muy difícil. No me gusta admitirlo. Yo no puedo. Yo soy inadecuada para esto. Esto no está funcionando. Mi hermano me dijo, está bien. Estas son las cosas a las que les debes poner atención inmediata. Tu seguro de salud, el seguro de salud de tus hijas que dependen de ti y el seguro del automóvil. Esos pagos debes de hacerlos de inmediato. Él me dio una pequeña lista. Para mi ventaja sabía hacer cheques y algunas otras cosas que mi propia madre nunca había hecho y que eran difíciles de hacer. Pero yo no sabía nada de pagar facturas online. Uno de mis hijos me enseñó cómo hacerlo. Poco a poco, y como ustedes todas han oído, hay montañas de papeles cuando tu esposo muere, especialmente si era él el que mantenía la familia.
Aún recuerdo en la funeraria haber dicho que cuántas copias del acta de defunción quiero. Y dije, bueno, no sé. Pienso que solamente una para mí. Y mi hermano, que estaba sentado a mi lado, dijo, bueno, queremos 12. Y 12 no fueron suficientes. Yo pensé, bueno, ¿y qué van a hacer con esas cosas? Pero hay que presentarlas a los bancos para quitar su nombre de las cuentas de bancos y de algunas otras cosas más. Hay que probar legalmente que realmente esa persona murió. Así son las cosas de complicadas. Pienso que hay personas que quieren ayudar. Hay esposos de tus amigas que son expertos en el área que tú necesitas. Mi vecina me invitó a un estudio bíblico. Su esposo es muy diestro por excelencia en las cosas de la casa. Él se me acercaba y me decía, avisa cualquier cosa que necesites hacer. ¿O tienes una lista? ¿Qué haces? Cuando yo compré una lavadora de platos nueva, él dijo, me encanta instalar lavadoras de platos. Él es un hombre mayor que yo. Y verlo ahí acostado en el piso con sus costillas en contra del gabinete. Bueno, le encantaba hacerlo. Yo no lo entiendo. Pero hay personas que quieren ayudar en algo y solo están esperando que se lo pidas. Me imagino que quizás hay alguien que nos escucha que no tiene ese tipo de apoyo a su alrededor. Por eso es muy importante que antes que llegues a este punto, estés involucrada en un cuerpo local de creyentes. Y si no hay nadie que se haya ofrecido, lo cual puede ser muy probable, te puedes acercar a los líderes de la iglesia, los diáconos, los ancianos, el pastor, un maestro de escuela dominical, a quien sea. Y por más difícil que sea, decirle, ¿hay alguien que me pueda ayudar? Aquí hay una verdadera necesidad. Puede haber jóvenes, dependiendo lo que sea, o un hombre de negocios en la iglesia, u otros que puedan ayudar. Pero yo pienso que se necesita ser humilde en algunos momentos. Como mujer, y especialmente si eres mujer soltera, a veces te preguntas, no sé cómo hacer esto, o no puedo hacer todo esto yo sola. ¿Habrá alguien en el cuerpo de Cristo que tenga un don en esta área? Dejar que las personas utilicen esos dones se convierte en un medio de bendición para ellos. Absolutamente, sí. Todo esto es verdad. También hay una parte emocional al ser soltera de nuevo. Luego de un largo matrimonio donde sientes la falta de tu compañero, especialmente en las bodas o reuniones o banquetes, o en lugares donde hayan sido invitados con un grupo de parejas. Cuando empiezas a aceptar invitaciones, ya pasado meses después de haber perdido a tu esposo. También debes de estar preparada a contar tu historia cuando alguien dice, ¿y cómo falleció? ¿Cómo te sientes? Cuando finalmente llegas a este punto y estás sentada en una reunión con 4 o más parejas y tú estás sola, esa es otra montaña que tienes que pasar. Te sientes como la quinta rueda. Te sientes rara. Yo recuerdo la primera vez que algo así me sucedió y fue algo casi inmediato después de la muerte de mi esposo. No se me había ocurrido que yo iba a ser soltera de nuevo. Parece un tanto ridículo decir esto, pero yo nunca había considerado la posibilidad. Sucedió 2 semanas después de su muerte, que un grupo de familiares aún estaban en la casa. Yo vivo cerca de una playa local del lago Michigan y estábamos en ese momento caminando hacia la playa. Había 2 de mis nietos y 2 de mis hijos con sus respectivas parejas y yo. Así es que habíamos 3 parejitas y yo. Ahora bien, esta es mi familia directa, con quienes estaba allí, con los que me aman entrañablemente y a quienes yo amo de la misma manera. Ellos no estaban pensando ese día caminando hacia la playa en la ausencia de su papá y en la falta que Nate me estaba haciendo. Pero lo que sucedió fue que alguien que tenía una cámara dijo, vamos a tomar algunas fotos de los nietos. Ok, Hans y Katy, ustedes colóquense ahí. Línea y Adam, ustedes aparte más allá. Entonces estaba yo sola. Y dije, no se preocupen, no tienen que tomar mi foto. No, sí, vamos a tomar tu foto. Este fue un momento incómodo. Gracias a Dios, aún allí, Dios proveyó. Tenía a mi perro Jack conmigo, quien es mi fiel compañero.
Y dije, oh sí, tómenme la foto con Jack. Me agaché, miré a Jack y él me miró a mí. Aún tengo esa foto. Yo creo que debe estar en uno de mis primeros blogs. Tenía detrás el atardecer y me sentí bien allí. Pero fue un momento en que me concienticé de, ok, eres soltera ahora. Tú vas a tener que hacer un esfuerzo para relacionarte con las demás personas en una forma nueva, totalmente diferente. Y vas a trabajar en eso. Me tomó muchos meses, pero ya me siento mejor con esa situación. Pero aún en las bodas, sentada en las bodas viendo lo que está sucediendo a mi alrededor, aún se me hace difícil si una pareja está sentada frente a mí. Es lo que está sucediendo en mi mente, no nada que ellos estén haciendo. Aún en la iglesia, si estoy fijándome en el brazo del hombre frente a mí, porque tenía un anillo de matrimonio que se parecía al que mi esposo usaba. Cuando colocó su brazo en el hombro de su esposa, yo tuve que contener mis lágrimas. Y aún 3 años después, ahí es donde estábamos. Así es que hay momentos así, escenas del pasado o cosas de ese tipo que te toman por sorpresa y vienen a tu mente de repente. Toda viuda le dirá esto, pero está bien. Llorar o sentir tristeza al tener recuerdos de ese tipo está bien, es progreso. Yo creo que es moverse hacia adelante, paso a paso, cada vez que estas cosas suceden. ¿Y cómo podemos ser sensibles a este hecho? Porque todas nuestras iglesias tienen viudas. Vamos a estas reuniones donde la mayoría son parejas. Las personas que no están en esa situación, ¿cómo pueden ser de ayuda y ser sensibles? ¿Es bueno decir algo o quizás es mejor no decir nada? Claro que dices algo. Lo más fácil es no decir nada. Todos nos hemos visto en esa situación. Yo también me incluyo. Pero sí, hacer un comentario sobre su esposo, si puedes. Si no, puedes recurrir a algo genérico como ¿cuándo sucedió? O ¿cómo fue? Puedes pensar, oh, no, ella no quiere recordar eso. O sí, si conociste a la persona y tienes algo que decir sobre esa persona, hazlo. Cuando alguien a quien amamos muere, las historias que hicieron juntos, las memorias quedan allí. No puedes decir nada actual sobre esa persona, pero si alguien viene y te dice, oh, ¿tú sabías? Por ejemplo, unos clientes de mi esposo, de quien Nate era abogado, me escribieron diciendo, nunca conocimos un abogado que estuviera dispuesto a arrullar a un niño de 8 meses para mantenerlo callado mientras firmábamos nuestros testamentos. ¡Qué hombre ese! ¡Wow! Para mí, eso fue como si me hubiesen hecho un regalo. No sabía que había hecho eso. Quizás fue algo que a él le resultó probablemente pasajero, que no tomó ni un minuto y nunca lo mencionó. Para mí, ese tipo de cosas es lo que le debes decir a una viuda. Aun si no hubiera un contacto personal, puedes decir, tu esposo siempre se veía tan bien los domingos. Tenía algunas corbatas que le gustaban más que otras. Puedes hablar y hacer ese tipo de referencias sobre él en ese sentido. Ella quiere hablar de esa persona y añoran cualquier cosa buena que puedas decir de su esposo. Así es que esto es algo que podemos hacer por las viudas. Y en la iglesia, las bodas y la ilustración del banquete, ¿te acercas y te sientas con ellas? Eso está bien. A todo el mundo le gusta tener a alguien con quien sentarse. Y esto es algo muy importante que debemos recordar, algo a lo que debemos estar pendientes, de aquellas que están solas y que no tienen la valentía de iniciar una conversación con alguien que no conocen, o simplemente estar alertas y sensibles a aquellas que están solas a nuestro alrededor y no por decisión propia. Sí, si una viuda ha tenido el coraje, la fuerza de poner un despertador, cambiarse e ir a la iglesia, y si ella está sentada sola, hay que saber que ella está al borde de sus límites durante esos primeros años de viudez. Si las personas dicen de ella, bueno, ella se sienta sola, yo creo que quiere que la dejen sola. No me parece que estén en lo cierto. En esa situación yo creo que es mejor sentarse a su lado y hacerle compañía diciéndole, ¿te importa que me siente aquí?
Eso para ella sería muy importante para ella. Y no solo para una viuda, también para una madre que llega sola. Sí, para cualquier persona en situaciones similares que viene a adorar con el resto de la comunidad, obviamente el estar sola no debe ser su primer deseo. ¿Y tuvo algún significado para ti cuando las parejas mostraban algún interés en incluirte en sus planes o en invitarte a salir, o era algo que te resultaba incómodo? Oh sí, siendo yo la primera de mi grupo que enviudara, fue muy difícil cuando nos reuníamos con los hombres. Estos eran nuestros amigos por décadas. Yo creo que con el tiempo te llegas a acostumbrar a esa situación. Pero es muy buena idea si puedes invitar a otra mujer soltera igual que tú. Si estás en la mesa de un restaurante y es una pareja y 2 mujeres, eso funciona. Así todos tienen a alguien a su lado, alguien con quien hacerse compañía. Nadie se sienta solo en el final de la mesa. Ese tipo de cosas, especialmente al principio, más o menos durante el primer año de viudez, significa mucho para ella. Esto es algo para tomar en cuenta. Entonces, también todas hemos oído esas historias descabelladas de esas mujeres que persiguen a los maridos de las otras, que no debes invitar ninguna soltera y ella te puede sonsacar a tu marido. Eso es una tontería. Eso es ridículo. Lo más lejos de nuestras mentes es ir detrás del marido de otra, luego de haber estado casada por 40 años. Así es que yo creo que es un proceso de aprendizaje nuevo el volver a ser soltera. Nos abre una nueva e interesante área de si quieres o no quieres volver a casarte. Todo el mundo tiene una historia diferente y de cualquier manera, Dios está de acuerdo. Si te vuelves a casar o si decides no. Yo no creo que eso sea para mí. Cualquiera de esas 2 decisiones es buena y ambas de acuerdo a la Escritura. Y en 1 Corintios 7, Pablo ciertamente indica esto para las viudas que son mayores, y en esto hay algo de ventaja. De hecho, él dice, en mi opinión, ella es más feliz. No porque el matrimonio sea algo malo, porque él anima a las viudas más jóvenes a que sean prontas en procurar el matrimonio. Las historias de las viudas que son mucho mayores es un tanto más complicada, porque aquí estás mezclando familias, lo cual sabemos es un poco difícil. Requiere un esfuerzo grande de todos para que funcione. Cuando ya tienes hijos y nietos y yernos y nueras, se hace un poco complicado para ambas partes. Así es que le concedo toda la razón a Pablo. Bueno, y de esto en tu vida ya hace años, y no te voy a pedir que entres en detalles, pero me imagino que ha habido oportunidades de considerar nuevamente el matrimonio. Sí, varias veces, y es algo que me halaga. Debo decírtelo con sinceridad, algunos han venido a través de mi blog. Tú sabes lo que oímos de las relaciones en el internet hoy en día y demás, pero ha habido algunos intereses. Es agradable. Es el mismo sentimiento que tuviste en secundaria cuando alguien te invita a salir. Pero es algo tan complicado y de mucho alcance que he decidido permanecer con mi anillo de matrimonio puesto. Estoy muy satisfecha donde estoy. El proyecto de la viuda es acostumbrarse a vivir sola de nuevo, a ser soltera. He trabajado con mucho ahínco en esto con el Señor como mi tutor, mostrándome, ayudándome, mostrándome que hay algunas libertades en la soltería que no tienes cuando eres casado. Tratando de contar sus bendiciones al mismo tiempo y a pesar de que sientes el vacío de tu compañero. Es posible hacer todo eso. Te voy a dar un ejemplo. A Nate no le gustaba tener una música de fondo cuando estaba conversando con alguien. Si él y yo estábamos hablando sobre algún tema, era algo muy irritante para él tener música puesta. Y a mi manera de pensar, a mí me encanta oír música el día entero. Yo ponía música constantemente. Cuando oía su carro acercarse a la casa en la noche, yo miraba por la cocina y apagaba la música como una manera de mostrar preferencia por él y ejercer amor. Y era algo que me decepcionaba un poco cuando lo hacía. Pero es que valoraba la armonía por encima de todo. Así es que, en nuestro caso particular, entre nosotros teníamos el uno hacia el otro este tipo de detallitos. En mi presente situación,
Puedo oír música las 24 horas del día si quiero. Y lo hago, oigo mucha música. Y esto es una de mis bendiciones. Puede parecer algo irrespetuoso hacia Nate decir que es una bendición poder oír música cuando quiero. Pero si él me estuviese viendo u oyendo, él diría, anda, hazlo, total, yo no tengo que oírla. Claro, donde él está ahora hay música, pero no sé cómo lo estará manejando. Pero de todas maneras, hay sus bendiciones. Y eso me recuerda a mi madre, quien felizmente difería al gusto de mi papá en cuanto a las comidas se refiere. Mi papá no comía ningún tipo de condimento, especias, salsas, nada de eso. Su dieta era muy insípida en sabor, nada más que sal. Y no me percaté de que ella le encantaba la salsa Tabasco, sino hasta después que mi papá murió, algo que ella ha disfrutado desde que el Señor se lo llevó. Claro está, ella hubiese preferido 1000 veces tenerlo a él. Pero a medida que he observado tu trayectoria y he leído lo que has escrito, pienso que una de las cosas que te ha ayudado es el haber encontrado causas que son motivo de gratitud y ver aún pequeños detalles como asuntos de gracia, que pueden ser recibidos como bendición del Señor en una nueva etapa de la vida. Sí, las hay. Hay bendiciones diariamente. Tienes que practicar el buscarlas aún en medio de las lágrimas. Pero Dios se asegura de que haya bendiciones diariamente. Algunas veces son bendiciones dramáticas, lo cual constituyen un fantástico refuerzo moral y que alimentan tu relación con Cristo, que te acercan y te unen más a Él. Creo que todas nosotras podemos tomar el consejo de Margaret Nyman, sin importar la etapa de vida que estemos viviendo. Hay alegrías que acompañan aquello que nos causa dolor. Y a través de la viudez, Dios ha estado guiando y enseñándole a Margaret las cosas que ella ha plasmado en su libro Esperanza para un corazón dolido, disponible solamente en inglés. Esta serie se basa en ese libro. Y déjame decirte que estas enseñanzas te ayudarán a mantener tus ojos fijos en el Señor en medio de la viudez o de cualquier tipo de pérdida. Si conoces a otra mujer que podría beneficiarse de esta enseñanza, puedes compartirle fácilmente el episodio a través de nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com o a través de nuestra aplicación Aviva Nuestros Corazones. El día de mañana, Margaret Nyman te explicará por qué ella entiende que ha sido llamada a la viudez. Él nos llama a algo y a mí me ha llamado a la viudez. Eso puede parecerles extraño, pero yo lo siento como un llamado. Es un llamado para esta etapa de mi vida. Él no lo hubiera permitido si no tuviera un propósito con todo esto. Te esperamos mañana para la continuación de esta conversación. Enfrentando cada etapa de la vida sin temor, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.